compañeros que yo los quiero mucho, la verdad que estoy muy contenta que estén acá, Andrea Vogel y Eddie Winstock, son dos compañeros que además tienen una historia muy importante. Eddie fue director, fue secretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires hace 7 años más o menos, pero bueno, además él tiene una militancia histórica. Él fue responsable de la guardería de montoneros en Cuba durante la contraofensiva. Digamos, después fue un militante por derechos humanos hasta el día de hoy. Y bueno, yo lo conocí cuando él estuvo en la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires. Y me pareció oportuno invitarlo a él junto a Andrea porque los dos llevaron adelante una política muy importante con todo lo que fue el tema cárceles, cárceles de mujeres. Así que bueno, muchas gracias por estar acá, compañeros. Larguendo más. Bueno, hola, buenas tardes, noches, digamos. Bueno, la idea es un poco contarles en realidad cuál fue un poco nuestra experiencia en la Secretaría de Derechos Humanos, y nos hubiera faltado una tercera persona en el equipo que era además la responsable de cárceles, trabajaba más con los temas de género. Mi idea es plantear un poco e intercambiar cuál fue nuestra idea cuando abordamos nuestra presencia en el Estado. Estuvimos al frente de la Secretaría de Derechos Humanos 2005-2007 y después 2009-2010 al frente de la Subsecretaría de Atención a las Adicciones en la provincia de Buenos Aires también. Y bueno, ¿con qué idea llegamos al Estado? Algunas cuestiones más generales que nosotros pensábamos que había que hacer en el Estado, y intercambiar con parte de un informe que lo trajimos medio recortado, pero por ahí después te lo vamos a alcanzar, que es un trabajo que se hizo sobre todo en las cárceles de mujeres en la provincia de Buenos Aires. Recorté nada más la de la unidad 33 como para traerla, y algunos testimonios de algunas presas en ese momento. Lo lleva unos años, pero la situación no ha cambiado, probablemente para peor, pero no ha cambiado demasiado. Por otro lado, comentar que, dado que la situación en las cárceles es un hecho de violencia institucional, hoy es el día que fue votado en el Congreso de la Nación como el Día de la Violencia Institucional. Y es el Día de la Violencia Institucional porque hace, creo que 17 años, ya hace cuántos años, el ingeniero Budge fue el asesinato de tres chicos por parte de la policía, y bueno, que abrió todo el tema de la investigación y todo lo que fue en ese momento lo que se denominó el gatillo fácil, y a partir de eso se tomó esta fecha, que es hoy 8 de mayo, para instituirlo como el Día de la Violencia Institucional. Estaba una compañera que estuvimos juntos hoy. Hoy se hizo una jornada bastante importante en el Congreso de la Nación, con comisiones que estaban cerrando a las 6 de la tarde, y que cerraba Estela Carlotto con el comunicado, un poco con las resoluciones, pero una serie de equipos de trabajo con esta idea y una reunión federal que venían de todo el país para debatir el tema de la violencia institucional, que ahí estaba más centrado, en general está centrado mucho en la violencia de las policías, en general las policías provinciales, en particular en este caso la bonaerense, pero que nosotros vimos y fuimos comprendiendo en la medida que nos internamos en el Estado, que eso se da en instituciones cerradas como las cárceles, pero también se da en general en las instituciones estatales, que tienen un alto grado de violencia y de discriminación. Bueno, un poco cuando nosotros llegamos al Estado, veníamos con una idea de que entendíamos que al Estado lo teníamos que hacer simbrar. Nosotros entendíamos que llegábamos a un Estado en general burocrático, cerrado, que no se inmiscuía en las problemáticas
sociales, territoriales, ni que hablar de problemáticas de discriminación, género, diversidad. Eso estaba hace algunos, esto es de los últimos 7, 8 años, antes estaba totalmente ausente. Sí, totalmente ausente. Con tu gestión empezaron a funcionar las políticas de género, las políticas públicas de género que bueno, siguen funcionando un poco, digamos, diferentes, pero lo quiero la vemos. Claro, nosotros a partir de ahí entendíamos, en general, derechos humanos estaba y está muy signado por lo que fue el terrorismo de Estado, por lo que fue la violencia en la época de la dictadura, y cuando nosotros llegamos, la decisión era un poco mantener, obviamente, esa política, pero ampliarla al conjunto de problemáticas que se vivían en una sociedad democrática, con todo lo que eso conllevaba. También para dar una respuesta a lo que ha sido una propaganda de la derecha en general de Argentina, que es hablar, ustedes hablan de los derechos del pasado o hablan de los derechos de los privados de libertad, los presos, y no hablan de los derechos del resto. Entonces dijimos, nos vamos a meter a debatir el conjunto de los derechos, y entonces nos metimos en dos grandes áreas, una que era protección y promoción de derechos y otro que tenía que ver con la temática de igualdad de oportunidades, y nos fuimos sumergiendo y tratando de construir una nueva institucionalidad en el marco de la vieja institucionalidad que seguía vigente. La idea de hacerlo simbrar es un poco la de incorporar actores sociales adentro del Estado, protagonistas desde los barrios, desde víctimas del gatillo fácil, como en el caso de lo que soy lo del 8 de noviembre, personas con VIH, que también armábamos actividades y encuentros, distintas, las chicas trans, pueblos originarios, sobre todo fuimos constituyendo espacios de participación y consejos, creamos el Consejo Indígena de la provincia de Buenos Aires, y así fuimos tratando de, sobre la vieja institucionalidad, abrirla, que se acostumbraran algunos representantes de la sociedad a venir y participar en lugares del Estado, y a la vez que aquellos empleados, funcionarios, empleados de alguna forma se acostumbraran también a no tratar entre sí, sino con otros actores de la comunidad, lo cual generó rispideces y molestias, algunos se adaptaron, otros no, pero ese era nuestro objetivo central. Andame echándome, Andrea. Yo te corto. Andrea fue la directora provincial de Igualdad de Oportunidades en San Cristian. Y ahí es donde nosotros construimos, por ejemplo, que eso que comentaba Isabel, lo armó bajo el área de Andrea, que fue el tema del ABM, digamos. ¿Por qué no les contás un poco? Porque tiene que ver con... En realidad, como el seminario o el encuentro al que venimos a participar tiene, primero, buenas tardes a todas, porque no veo todos acá. Todas y todos no podemos decir. Todas y yo. Se nos fueron los pocos. Si hay un todo, no lo veo. Bueno, en realidad, digamos, el encuentro de hoy es para hablar de cárceles, de género, qué sé yo, pero discutiéndolo con él, digamos, el tema como para darle un marco conceptual, como, bueno, él tiene una amplia experiencia como al frente de determinadas áreas del Estado, y como nosotras hemos acompañado, porque Isabel fue compañera mía durante la gestión de derechos humanos. Nos parecía importante esto, que empezar a dar un marco de qué es lo que sucede en el ámbito del Estado, cómo se ve y cómo llegamos nosotros a la gestión, para poder abordar el tema específico de, en este caso, las personas en situaciones de ansiedad. Entonces, bueno, hablar un poco de cómo son las relaciones dentro del Estado y qué pasa también en la sociedad en relación con esa mirada. Por eso hoy hablaba de la discriminación, yo que bueno, ir metiendo el tema para que se tenga una concepción ¿Desde dónde lo abordamos? Porque cuando, bueno, Eddie tiene una concepción que es la que nosotros fuimos aprendiendo con él, que es, si bien uno dice, bueno, los derechos humanos
humanos hay derechos humanos de primera, de segunda y de tercera generación. Todos entendemos de qué estamos hablando cuando hablamos de derechos humanos de primera generación. Por ahí no, así que sería importante Decirlo brevemente. No, los de primera generación son los derechos civiles y políticos, como se fueron dando a través de la historia. Los de segunda generación son los, en general, lo que se denominan los derechos sociales, que tienen que ver con la época de la expansión de la etapa industrial, y por lo tanto todo lo que fueron los derechos sociales, los derechos de los trabajadores. Y se habla de derechos de tercera generación, que genéricamente son los derechos de los pueblos, derechos de las minorías. Entonces nosotros, que en general eso es, y ahí están todos los procesos de discriminación, de género y de minoría. Nosotros entendimos, abordamos esto con una concepción de integralidad de derechos. Nosotros entendemos que, bueno, esquemáticamente uno puede hablar de derechos de primera, segunda y tercera, fueron apareciendo así, consagrados a través de la historia, pero nosotros entendemos al sujeto político y social como integral, y por lo tanto hablamos de derechos integrales, no los seccionamos, por decirlo de alguna forma, sino que los abordamos en su integralidad, y hablamos entonces en eso, hablamos un poco de derechos integrales. Claro. Y ahí el tema de género también atraviesa, porque bueno, también decimos que esto no se da sino a través de luchas, digamos, ¿no? O sea, esto de decir, bueno, el derecho a la vida, el derecho, básicamente es el primer derecho más importante, el derecho a la vida, la libertad, esos principios consagrados en la Revolución Francesa. Sin embargo, recién las mujeres, por ejemplo, podemos votar posteriormente, ¿no? En la Argentina el voto femenino se da digamos, mucho después de que los varones pueden votar, porque después, en 1946, recién ahí la mujer empieza, en el 49, perdón, con la 49, entonces ahí recién podemos integrarnos a la posibilidad de elegir y de ser elegidas, ¿no? ¿Y cuántos años después tenemos por primera vez una presidenta mujer? Digo, todas estas cosas, todos estos fueron derechos que se ganaron a través de las luchas. Y ahí las luchas de las feministas, que seguramente lo van a abordar en el transcurso del seminario. Claro, yo un poco siempre planteaba que el Estado consagra a través de legislación o políticas públicas lo que en algún momento en la sociedad se dio primero como lucha por reivindicaciones. Y el ejemplo, la lucha de los organismos de derechos humanos por el tema de los desaparecidos concretamente, por ahí es uno de los temas más claros, porque donde hubo lucha, después hubo juicios y hubo para que exista una Secretaría de Derechos Humanos en la provincia, en la nación, en muchos municipios, primero existió una lucha. Y algo parecido sucede con las temáticas de género, que atraviesan todo tipo de luchas y atraviesan también, yo digo, el lenguaje. Cuando Andrea comentaba el voto, en la Argentina se hablaba de que el voto universal fue el consagrado a principios del siglo pasado, y en realidad el voto universal era el que votábamos nosotros solos, y las mujeres no tenían derecho a voto. Sin embargo, se hablaba del voto universal. Por lo tanto, hay todo un discurso, una carga en el lenguaje y una naturalización que hace que ese lenguaje sea reconocido como normalizado, como lo lógico, lo común, lo no cuestionable, lo normal. Y esa cuestión de lo normal es lo que en la disputa por los derechos o la lucha por los derechos nosotros planteamos que es lo que es necesario cuestionar. Y una forma de cuestionarlo es la disputa por derechos. Y en este contexto es que nosotros abordamos nuestra práctica, abordamos la gestión y abordamos la temática tanto de género como cuando nos metimos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros entendíamos que cuando llegamos debíamos de expresar a aquellos que habían sido violentamente excluidos fundamentalmente en toda la etapa del neoliberalismo, y que la sociedad argentina existía y aún existe, aunque en mucho menor grado, un alto grado de exclusión social, y nosotros debíamos darle respuesta a eso, y que eso era una violación flagrante de los derechos humanos. Y eso se replica fuertemente en las cárceles bonaerenses, en las cárceles en general, en las bonaerenses en particular, donde la mayor parte
de los habitantes de estas cárceles son la mayoría jóvenes, hombres o mujeres, mayoritariamente hombres, pero hombres y mujeres jóvenes, pobres, y la mayoría de ellos, o gran parte de ellos, sin sentencia definitiva. Y sin embargo, esa es la población mayoritaria de las cárceles. Y la violencia que ejerce el Estado, la violencia de la cual, no sé si estudiaron, que Max Weber decía que el Estado tiene el monopolio de la violencia legítima, pero en nuestra sociedad, en el Estado, en realidad esa violencia legítima se termina ejerciendo sobre los pobres, a los cuales se les ejerce violencia y se los discrimina, se los estigmatiza, que es otra forma de ejercer la violencia. Y agrego otro elemento: cuando nosotros llegamos al Estado, que tiene que ver con el tema de las cárceles y los conflictos que fuimos teniendo en general, nosotros entendíamos que el Estado es un lugar de disputa también, que el Estado no es homogéneo, que el Estado, aún en un mismo gobierno, sigue siendo un lugar de disputa, que es un lugar de disputa contra sistemas, contra formas, contra prácticas, contra estructuras más o menos burocratizadas, pero también hay una disputa ideológica, cultural, política en el seno del Estado, que se da a veces con las dictaduras obviamente más virulento, pero en procesos democráticos aún se da en el seno de los mismos gobiernos, entre distintas concepciones, y esto se vivió fuertemente, por lo menos en mi experiencia, antes de entrar más de lleno en el tema género y cárceles, lo viví fuertemente en lo que son las prácticas hoy con las policías. Digo, para entrar en un terreno que es muy de hoy, muy de coyuntura, sobre el discurso de la seguridad, el tema de la violencia y la seguridad. A mí me tocó tener, entre comillas, la suerte de que como contraparte en el Ministerio de Seguridad, que era el que conducía la policía de la provincia, estaba Ordanian. Entonces tenía una contraparte que tenía una mirada muy similar a la que tenía yo. Y eso nos ayudaba mucho porque cuando había un problema en una comisaría por un ejercicio de violencia, era tal el nivel de presión que veníamos ejerciendo, tanto desde la conducción del ministerio, que había descabezado la conducción de la policía. Cuando digo descabezado, quiero decir, la policía está dividida, no sé, en departamentos, depende cómo se organice en regionales, y a la vez en la conducción, un jefe de la policía. Bueno, había desaparecido, en esa época desapareció, se borró el jefe de la policía y existían solamente los jefes departamentales. Al descabezar eso, uno podría decir, se rompió la banda de alguna forma, se descabezó ahí arriba había puros civiles. Eso, sumado al control que generaban los foros de seguridad en el territorio y auditoría interna, que venían todos del Poder Judicial y ninguno correspondía a la estructura de la policía, más nosotros que hacíamos inspecciones periódicas en cárceles y comisarías, y habíamos generado un dispositivo que se llamó Promotores en Derechos, que los capacitábamos y le dábamos la posibilidad de ir a las comisarías, que hoy no los dejarían entrar, pero en ese momento, cuando había alguna revuelta en una comisaría, el comisario levantaba el teléfono y me llamaba para pedir que mandara un abogado antes de entrar a la cárcel, a donde había la revuelta, para que quedara claro que no reprimía, que iba a dialogar. Esto que parece Argentina año verde, pasó y me pasaba a mí. Me llamaban y nosotros mandábamos un abogado para que mediara y viera qué es lo que había pasado. Y eso era posible en ese momento. Bueno, tuvimos historias de lo más variadas, sí. Por ejemplo, y habiendo, obviamente, pero había una posibilidad de un ejercicio de control. Digo esto por todo el debate que hay sobre el tema de la seguridad del Estado. Si uno logra descabezar a esa estructura como una fuerza cuasi paramilitar, como quedó desde la dictadura, y mete controles civiles y otras áreas del Estado, vos podés generar un proceso de regulación y a la vez las policías, cosa que lo aprendí cuando estuve en adicciones, que regulan el mercado de las drogas en la provincia de Buenos Aires, queda claro por lo de Rosario y Córdoba, que lo regulan en todo el país. Te digo, cuando regulan, meten en cana al que comercializa cocaína y marihuana para que liberen el del Paco, y cuando
la oferta se le descompagina, meten al del Paco y liberan al de la marihuana y la regulan simple. No tienen, ahí sí tienen el monopolio de la violencia, aunque no parezca, aunque a veces lo disimulen, regulan también el mercado. Entonces, la única forma es, cuando se habla a veces del control civil, tiene que ver con una serie de medidas, algunas desde la sociedad, otras encabezando las cúpulas y otros generando sanciones sin negociación. Una conversación que yo tenía mucho con Arlaniana me decía que al principio, cuando él ingresó, él negociaba bajo la lógica del político, que cuando un comisario hacía algo bien, le decía, bien, te felicito, bárbaro, hasta que empezaron los secuestros extorsivos. Eso se dio cuenta que esa no era la lógica. A partir de ahí, directamente ni lo saludaba, ni tenía contacto, ni nada, para que no hubiera ninguna instancia posible de amiguismo, digamos. Y eso generó más intentos de construir una policía paralela, de la Bonaerense 2 y eso, un intento que lamentablemente después fue totalmente descabezado, cosa que sucede en general no solamente en las policías, en el Estado, esta incapacidad que por ahí, por problemas más profundos, que tiene que ver con toda nuestra historia política, la falta de continuidad en políticas de Estado hace que cuando se vuelve para atrás el retroceso sea mucho mayor y sea más complejo poder avanzar en todo ese tipo que en la cárcel o en la comisaría o en eso sobre lo cual nosotros avanzábamos y recordamos cuando se da cuenta que pasan 2 o 3 años, cambia el gobierno y volvemos a las andadas, el tipo está tranquilo, dice, bueno, me lo fumo un tiempo, después se le va el ímpetu y volvemos a la misma. Es un problema el tema de la continuidad de políticas en el tema del Estado. Pero bueno, esto era un poco, nosotros queríamos como ponerle un marco, ¿no es cierto? Claro, sí. Bueno, no sé... Por ahí también... No, yo había visto que en la bibliografía ustedes tenían a Goffman, no sé si alguien lo leyó o bueno, o han tenido... Digo, porque desde el punto de vista de, digamos, cuando uno tiene que pensar algún tema social o pensar la realidad, me parece que es importante tener algunos elementos teóricos, metodológicos, digamos, estos teóricos como Goffman, como Michel Foucault, que pensaron de alguna manera, los dos en distintos momentos, digamos, pensaron las situaciones, en el caso de Foucault, trabajando en la microfísica del poder, y digo, yo venía pensando, digamos, cómo encarar la cuestión desde el punto de vista de esto que decimos los derechos humanos, y esta cuestión de que el hombre nace libre. ¿Qué tan libre el hombre y la mujer? ¿Qué tan libre nacemos? Entonces, el trabajo que hace de alguna manera, que nos sirve para comprender las realidades dentro de las situaciones en contextos de encierro, tanto digamos, con varones como con mujeres, pero con mujeres particularmente, porque bueno, ahora voy a tratar de desarrollarlo. Me parece importante pensar esto de la microfísica del poder, ¿no? El tema, digamos, que Foucault expresa de cómo los cuerpos se pueden volver dóciles. Eso por un lado. Y por el otro lado, Goffman, que trata, digamos, que habla de actores, ¿no? Digamos, dice, bueno, cuando uno habla de actores también habla de escenarios. Goffman habla de escenarios, de cierta teatralidad. Por ejemplo, hoy, digamos, ustedes están acá, suponen que nosotros tenemos algo muy importante para decir, entonces hay toda una disposición espacial del ámbito. No es cualquier ámbito, es una universidad. Digamos, el mismo contenido que estamos hoy hablando acá podría ser, digamos, podríamos haberlo hecho en un bar, sin embargo hubiera sido diferente. Ustedes esperan, digo, en términos de conducta, uno espera que el que está acá sentado adelante esté de una determinada manera, tenga una determinada gestualidad, un lenguaje
acorde a la escena que se está viviendo. Fíjense, estamos hablando de escenas, actores. Y entonces Goffman dice, bueno, de alguna manera nosotros estamos actuando. Y cuando nosotros decimos, ¿qué estamos actuando? El que actúa debe tener un libreto o un, ¿cómo se dice? No un libreto, un argumento, un guión, exactamente. ¿Quién guiona esto que nosotros, estas formas? ¿Dónde está guionado? Y ahí engancho con Foucault, digo, guiona la cultura, guiona aquello que debe ser. ¿Quién dice lo que debe ser? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Guiona la cultura, la cultura es la que nos dice cómo nos tenemos que también comportar, pero no solamente esto, sino que todo, digamos, es una construcción social. ¿No? Quiero llegar a este punto. Y aquí está la cuestión de género, porque el género también es una construcción social. Es una construcción social que subordina, es una construcción social producto de una estructura política, esto también hay que decirlo, que legitima la desigualdad en relación con la sexualidad, con el sexo, ¿no? Entonces uno nace varón, otro nace mujer. Se supone que todos somos iguales, según, ¿no? La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sin embargo, no somos todos iguales, porque vemos que en esta construcción hay algunos que tienen más derechos que otros y que a lo largo del tiempo han tenido que ir ganándose esos derechos, pero ganándoselos a través de luchas. Y en el caso de las mujeres sabemos que han sido también luchas sangrientas, digamos, ¿no? O sea, como a veces a sangre y fuego han sido esas luchas. Con lo cual este guión, estas formas, estas maneras, esta espacialidad, ¿no? De la que habla Foucault y de la que habla Goffman, que si bien son autores que, digamos, uno los puede cruzar, pero que Foucault está hablando, digamos, no sé si alguien, si tienen, digamos, si lo tienen a Michel Foucault, es un tipo que se mete, igual que Goffman, con la locura, con las situaciones de encierro. Hace todo un estudio, Foucault tiene un estudio sobre la historia de la sexualidad, pero no la historia de la sexualidad porque sí, digamos, sino la historia de la sexualidad para demostrar cómo a través de la sexualidad, digamos, de la dominación a través de la sexualidad, esos cuerpos que él dice se han vuelto dóciles, y entonces, ¿dóciles para quién? Para el poder, digamos, pero esas relaciones de poder están conformadas en una estructura determinada. ¿Qué es esto que de alguna manera desee? Digamos, estamos en una sociedad que, tenemos que decirlo, es una sociedad desigual, vivimos en un mundo capitalista donde hay, digamos, lucha. Es una sociedad que, bueno, absolutamente fragmentada, donde algunos tienen más derechos que otros y donde se supone, digamos, a través de que todos, se supone en la letra de la ley, que todos nacemos con las mismas posibilidades. Pero, digamos, otro sociólogo que se llama Bourdieu, contemporáneo, muerto hace un par de años, sí, explica claramente, se los recomiendo, digamos, las trayectorias, digamos, y hace trabajos, digamos, empíricos de demostrar que dos personas que nacen en el mismo momento, en el mismo país, pero en diferentes familias, una, digamos, que tiene posibilidades económicas, que tiene un capital cultural, un capital social, en otra que no tiene nada de eso, las trayectorias de vida van a ser totalmente diferentes. Y aquí sí es importante, digamos, el Estado, que viene a poner, depende de quién esté en el Estado, digamos, y cuál sea la política estatal, que viene a poner un poco de, viene a regular, viene a intervenir en esas relaciones. Si me voy de tema, vuélvanme, por favor. Bueno, decíamos que el género es una construcción, entonces.
que tiene, bueno, una construcción que uno podría rastrearla en términos de estructura también política. ¿Qué es lo que construye? Construye, digamos, a través del lenguaje, a través de la corporalidad, digamos, del lenguaje y de todo un tema corporal, de hacer justamente, yo digo, dócil el cuerpo, digamos, la nena tiene que sentarse de un modo, se espera de la mujer, y en esto también, como lo tienen en la bibliografía, lo voy a decir, Goffman, habla de roles. Uno espera, digamos, ¿qué se espera de la mujer? Se espera que sea una buena madre, se espera que sea una buena esposa, o se esperaba por lo menos en el siglo XX, ahora por suerte las cosas están cambiando. Y en el siglo XX, además de eso, se esperaba también que sea una buena trabajadora, porque hay que decirlo, ¿no? O sea, las mujeres en el mundo del trabajo, pero las mujeres tenían, que también hicimos un trabajo, entre paréntesis, con las compañeras, cuando estuvimos en la secretaría, de trabajo invisibilizado de la mujer. Que es el trabajo doméstico. Que es el trabajo doméstico, que es el trabajo, digamos, de cuidar a los niños, a los viejos, a los enfermos, que si uno tiene que pagarlo, digamos, el valor, digamos, en términos económicos, no en términos simbólicos, en términos de dinero, ¿qué significa que una mujer se tenga que ocupar de eso? Pero todo esto, digamos, cuando llama para meternos más en el tema, digamos, de por qué una mujer llega a la cárcel, o de por qué una persona llega a la cárcel, es una construcción. También, la construcción del delincuente. Nosotros prendemos la tele y dicen, bueno, balearon, entraron dos delincuentes, desde el punto de vista de lo legal y de lo jurídico, no es delincuente hasta tanto no haya sentencia probada de que esa persona... pero en el lenguaje, ¿no? en la cotidianeidad, el sentido común imprime una intencionalidad. Y cuando ustedes hagan la prueba, yo les digo delincuente, ¿qué se imaginan? No se imaginan a caballo, por ejemplo, un tipo de traje, corbata. No, se imaginan un pibe con la gorrita, morochito. Estereotipo, ¿no? No se imaginan, porque más allá, aunque nosotros mismos que venimos trabajando el tema, digo, vos ese delincuente, y bueno, digo, ¿no? Y estas son cosas que circulan a través del lenguaje. Entonces, esos deseos, digamos, deseos, discursos, prácticas sociales son las que, digamos, como dice Serrat, con la leche templada en cada canción, aunque nosotros digamos, bueno, tenemos que crear una sociedad más igualitaria, pero surge de la propia práctica, digamos. Acá es también como para decir, bueno, ¿quién tiene la responsabilidad última, ¿no? En una sociedad donde se tolera, por ejemplo, que un niño está en la calle, donde la sociedad misma tolera eso? Bueno, las cárceles son el producto de esa sociedad. ¿Qué quieren? Las cárceles, también Foucault y Goffman se meten con los loqueros, por ejemplo, ¿no? Hablan de la locura de los dos, Entonces, todas las cosas que nos molestan las queremos encerrar. Ahora no vemos por qué, cuál es la génesis, qué es lo que hace que esa cosa sea lo que es y no sea otra cosa. ¿Por qué ese pibe? ¿Por qué esa mujer? Bueno, y en el caso de las mujeres, dicho esto, que nosotros somos un constructo social, esto, ¿no? Estar en una universidad, esta posibilidad de conversar, de poner en tela de juicio algunos conceptos, de pensarnos, ¿no? De pensar las relaciones sociales en general, es una construcción. En el caso de los contextos de encierro, quiero decir, ya metiéndonos específicamente en el contexto de encierro, no es muy diferente, ¿no? la situación del adentro y del afuera. Me parece que eso también uno puede meterse, digamos, investigar en términos de qué tan libres somos afuera y qué tan, digamos, y qué tan encerrados. Si bien es cierto que no es lo mismo estar encerrado que estar afuera, pero cuál es, hasta dónde es la libertad, ¿no? Y de ahí es la libertad de los que estamos afuera, ¿no? O sea, todos estamos de alguna manera, Foucault habla de un sujeto sujetado, un sujeto sujetado a su cultura, a sus costumbres, a su idioma, a sus prejuicios, ¿no? Entonces no es un ser libre. Esto, bueno,
La libertad entonces está puesta también en estas concepciones de estos teóricos en tela de juicio, digamos, uno espera del otro. Y el tema también del estigma, que también lo toma Goffman, el estigma, el prejuicio, también, ¿no? De alguna manera es lo que la sociedad espera de nosotros. Y si no hacemos lo que la sociedad espera, nos estigmatiza, nos pone un mote, nos rotula y de ahí a la discriminación, bueno, nada, ya está. Yo particularmente tuve una experiencia en la unidad 39 de Ituzaingó, que es una unidad carcelaria, digamos, donde están los presos más buenos, Claro, porque más hay tranquilos. cárceles de máxima, hay cárceles que son como más... Claro. Y dentro de las cárceles también hay como diferentes lugares. Exactamente. Y ahí, digamos, yo puedo contarles esa experiencia y también puedo contarles la experiencia del trabajo que se hizo en nuestra gestión en 2 unidades de mujeres, en la unidad 33 y en la unidad 8, porque tal vez eran las más problemáticas. Las personas que visitaban esas cárceles veían como problemáticas muy particulares, y entonces dijimos, bueno, vamos a hacer foco ahí, vamos a mirar qué es lo que está pasando. Y bueno, yo particularmente supervisé ese trabajo, pero no estuve en contacto con las presas, pero sí estuve en contacto con, digamos, y acá también, como el tema de género, quiero decir, nos atraviesa, y donde las mujeres llevamos la peor parte. ¿Por qué? Por ejemplo, si vos vas a cualquier unidad de varones, vas a ver que los días de visita está lleno de mujeres que se someten, mujeres que son esposas, madres, hijas, hermanas, digamos. Hay poco varón en la visita. Que se someten además, no sé si ahora sigue siendo de la misma manera, en la época en que yo entraba a la cárcel. En algunas unidades está planteado el hecho de que se dejen de hacer así las requisas, pero sí, sigue siendo así. Bueno, expliquemos qué es la requisa. La requisa es, vos entrás y te revisan hasta el pelo, hasta la uña del dedo gordo del pie, te revisan todo, te desnudan, con todo lo que eso significa, ¿no? O sea, ingresar en tu intimidad de una manera invasiva. Bueno, de ahí, por ejemplo, a mí me tocó en una oportunidad que íbamos a festejar el Día del Amigo con los chicos. Digo, bueno, los chicos dicen, voy a hacer empanadas, en la unidad 39, nosotros hacemos las empanadas, vos traes la bebida. Y llevamos Coca-Cola. No me dejaban ingresar la Coca-Cola, por ejemplo. Era agua mineral lo que podíamos llevar. Finalmente logré, Claro, a ver si demostrando la autoridad, bueno, porque que no tenía ningún sentido. Son las mujeres las que tienen que trabajar doble o triple. ¿Por qué? Porque ese marido, ese hermano, ese hijo, era antes también, se sostenía económicamente. Ustedes saben que los presos ingresan a la cárcel, tienen, si trabajan, una especie de un peculio que es, digamos, un ingreso mínimo, pero absolutamente mínimo, que no les alcanza para nada. Entonces esas mujeres también tienen sobre sus espaldas la responsabilidad de alimentar a sus nietos, o en el caso a sus hijos, comprarles la ropa, digamos, una serie de cuestiones que si antes laburaba esa pobre mujer, ahora 10 veces más. Sumado a eso la estigmatización, tenés un hijo preso, bueno, todo lo que eso conlleva. Bueno, en la experiencia particular... Meto una cosa en el medio. A las mujeres, a la inversa, tienen muy poca visita, como contracara. O sea, en las cárceles de hombres hay visita, van las mujeres. Donde están las mujeres presas, no. vamos poco. Vamos, claro. Los varones son más vagos. Sí,
visitan poco, están más aisladas. Es claro. Bueno, nosotros cuando yo ingresé con algunos compañeros, mujeres, la mayoría, la compañera que a mí me ayudó, que la voy a nombrar, que es Débora Pirrello, que se metió de lleno a trabajar en la cárcel, y una compañera que también tenía familiares presos. Entonces, nosotros lo vivíamos con ella, digamos, de esta cosa de que venía a trabajar, porque digamos, la gestión tenía que cumplir un horario, tenía que cumplir determinada, y ella venía y lo hacía, y venía con nosotros a las cárceles, pero además tenía sus familiares presos, entonces iba a visitar a su familia, con lo cual, digamos, era una mujer que trabajaba, que no paraba, y que organizamos en la cárcel, en esa cárcel, un taller de braille. Hay experiencias donde se arman talleres, de hecho, bueno, en las cárceles de mujeres también hay talleres, pero les dijimos, organizamos un taller de braille. Y les traje acá una carta que fue la que hicimos una de las cosas que hicimos con los chicos, porque durante 2 años nosotros les compramos los punzones, los libros, hacíamos una tarea no solamente de enseñarles el braille, sino también de darles todos los materiales y perfeccionar la técnica del braille, porque eran chicos que, digamos, sí, sabían leer y escribir, pero tenían que, para poder hacerlo bien, tenían que, por ejemplo, no tener faltas de ortografía. Con lo cual, armamos un taller desde la Secretaría de Derechos Humanos, que funcionó bárbaramente durante el tiempo, no sé qué habrá pasado ahora, durante el tiempo que estuvimos nosotros. Y como bueno, cuando nosotros nos estábamos por ir, les dijimos, bueno, para que a los chicos les quede algo, porque era un trabajo absolutamente gratuito, digamos. Nosotros no podíamos pagarles el trabajo que hacían. Y habíamos hecho convenio con el Ministerio de Educación, no es ministerio, es La Dirección General de Escuela, para que los chicos hicieran libros, transcribieran al idioma braille los libros para los chicos ciegos. Esos libros se entregaron a todos los colegios, también se pasaban en formato electrónico, en alguna oportunidad, digamos, también conseguimos computadoras. Bueno, hicimos un trabajo interesante. Y cuando nos estábamos por ir, para que a los chicos les quede, digamos, cuando salieran, pudieran decir, bueno, esto lo hicimos nosotros, lo único que está impreso es el nombre de ellos acá. Digamos, que se pueda leer, aparte de estar impreso en braille, está impreso para que todo el mundo lo pueda ver. Y hicimos la carta abierta a Rodolfo Walsh, carta abierta a la Junta Militar, porque también esa fue una experiencia muy interesante, porque cuando la leímos a la carta, lo primero que hicimos fue leerla entre todos. Y yo me acuerdo que los chicos decían, uy, ese tipo está hablando de nosotros, decían. Mirá, ¿no? Cuando decía, bueno, lo que hablaba de los excluidos, de los que iban a quedar afuera, de qué sé yo, él hablaba, mirá si nosotros hubiéramos tenido la posibilidad, decían que él dice que nos están robando. O sea, esto como para ver que, bueno, que si uno se da el trabajo, y creo que también es el trabajo, es el cuerpo a cuerpo, es estar no es una ley, algo que exista, que está bárbaro que exista, pero después es el día a día, es el trabajo, ¿qué pasaba con volviendo a la cuestión de género? Obviamente estos chicos tenían todos los vicios, ¿no? Eran machistas, obviamente. Entonces nosotros también hicimos, desde la Secretaría, un trabajo con la familia. Entonces nos conectamos con la familia de los pibes, algunos hasta tenían 2 mujeres, así que nos conectamos con sus familias, las ayudábamos, entregábamos subsidios, bueno, digamos, porque también, y de alguna manera escuchar, por eso digo, el adentro y el afuera, ¿no? O sea, las mujeres que están afuera también de alguna manera son prisioneras de este sistema tan perverso y tan esquizofrénico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. En el caso de
de la unidad... Sí, yo traje más lo de la 33. O de la 33, y la 8. si querés puedes leer algunos testimonios, porque hay cuestiones, hay mujeres que tienen bebés, o sea, viven con sus bebés ahí adentro. Y cuando el niño tiene 5 años o 6 ya tienen que separarlo. Y hay algunas mujeres que están, por ejemplo, esto sí, a mí es algo que digamos que me choqueaba, porque digo, esto de la violencia hacia la mujer, ¿no? La violencia de género, que no es otra cosa que estas microviolencias que vivimos permanentemente, digamos. Claro, ¿no? lo que pasa ahí, digamos, también pasa afuera. Pasa afuera. No es- Mira, Lo que pasa es que amplificado. amplificado. Porque es un mundo violento Es un y mundo reproduce vos fíjate, violencias. Porque además no se ve, o sea, digamos, hay un encierro, entonces eso no Exacto. Y hago un comentario. Sí, bueno. El sistema de la provincia de Buenos Aires, el servicio penitenciario, genera una estructura en la cual el grueso del personal está en la periferia y capacita muy poco al personal que está en contacto con el preso o la presa. Entonces, termina siendo el famoso que se conoce de utilizar, reproduciendo el sistema de dominación a otros presos que ejercen como de capataces de los otros y termina un sistema de reproducción de la dominación del sistema del servicio penitenciario a través de presos que conducen a otros presos y le asignan tareas de limpieza distintas y ni que hablar de talleres o eso, porque eso debería ser el servicio penitenciario, pero se capacita poco porque no está pensado como una estructura civil que cumple roles de vigilancia, pero tiene una tarea de reinserción social, sino como una estructura cuasi militar el servicio penitenciario. Reproduce el modelo de las policías, el modelo que venía ya desde la dictadura, y ese modelo que ha sido muy difícil de cambiar y que no ha cambiado, esta es la verdad, y que eso es una batalla política y cultural, que es poder cambiar la lógica del servicio penitenciario para que aquellos que cumplen funciones que están sobre todo los que están en contacto directo, no la guardia periférica que debe estar armada, sino la que está en contacto directo, que no tiene por qué estarlo, tenga una serie de capacidades para poder generar procesos de vínculo, de reinserción. Y entonces el 70-80% del personal está en áreas administrativas o en la periferia del penal, y un mínimo porcentaje está en contacto con el preso, y ese es un problema serio y que reproduce el sistema de violencia. Bueno, un sistema de violencia. Yo quiero hacer un comentario a esto, porque hoy estábamos mirando con Eddie la tele y me dice, o ayer, me dice, mirá el tipo un alcalde de Santa Cruz Bueno, de la supongo Sierra, que lo vieron por televisión. Bolivia. El intendente de... Un no lo vieron. señor que le pone... El toquetón, que lo vieron. Claro, Algunos lo habrán pero visto. fíjense una cosa. El que le apoya no es que le apoya, es una garra. La televisión, fíjate el discurso. También la manera en que, por lo menos la manera en que en el medio que nosotros lo vimos, lo pone como una gracia, como algo gracioso, un toquetón. Un toquetón. No, un acosador. No es un toquetón, es un tipo que tomó el cuerpo de la mujer y era como una garra porque la mina no No la se ve. soltaba. No sé si era una periodista que estaba al lado, tipo el intendente 5 veces Digo, elegido. Un señor que está en el poder, que está en un lugar importante, ¿no? O por lo menos una periodista, hay cámaras, y el tipo tiene el absoluto desparpajo de meterle una mano en la pierna, y los medios, en lugar de plantearlo como un acosador, una persona que está violentando a una mujer, lo pone como un toquetón, ¿no? Como algo, un gracioso. Y no es un gracioso, es un... ¿no? Es un hombre que está violentando a una mujer. Si nosotros desde los medios vemos eso, cuando una compañera, bueno, con las mujeres que están presas, te dicen, ¿vos por qué estás acá? Y maté a mi marido. Vos decís, uy, es una asesina. Y vos empezás a indagar y dices, no, pero mi marido me pegaba, me violaba, me insultaba, me rompió un brazo, digo, fui creyendo, hice la denuncia, hasta que un día, bueno, se vino sobre mí y sin querer le clavé un cuchillo. Bueno, ¿es una asesina esa mujer? ¿O es una mujer que ha sido violentada
sí, el tipo está muerto. Ahora, ¿qué pasó durante todo ese tiempo? Bueno, empieza con esto, digamos, empieza con que es una gracia que un tipo te meta o te apoye en un colectivo y qué sé yo, y termina con que ese tipo u otro, digamos, arma su familia y le parece lo más normal, ¿no? Violentar a la mujer. Claro, De hecho, sí. hace poco Macri salió a decir, Bueno, pero Macri dijo que a las mujeres nos gusta Claro. que nos digan cosas lindas por la calle, aunque nos digan qué buen culo que tenés. Claro. Entonces, si ya Macri lo sale a decir tan abiertamente y todo el mundo lo toma como una gracia, vos decís, no es que es un dos de copas, no. Claro. Es más que lo está diciendo, es. Bueno, salieron muchos spots haciendo esto de invertir los roles, el chico que va caminando por la calle y las mujeres le empiezan diciendo qué lindo que sos, y después cada vez más guarangada, y el chico se empieza a sentir incómodo y dice, imagínate esto desde que tenías 11 años, todos los días de tu vida. Exactamente. Estaría bueno, no sé si los tenés, Puedo leer, que leas algo, algunas, sí. Leo dos cosas por ahí. Una, porque este es un estudio a partir del criterio de género que hicieron dos personas que trabajaban en vínculos entre el área de protección que iba a las cárceles y el área de género e igualdad de oportunidades. Entonces, primero relata un poco la particularidad del antecedente, que es la información obtenida indica que la mayoría de los hogares de las mujeres hoy detenidas en la mayoría de los lugares de los hogares existía una distribución de roles asignados según lo socialmente aceptado, que era lo que decía Andrea: ama de casa, crianza de hijos, salvo ante el abandono de sus parejas o la prisionalización de estas, momento en que muchas de ellas ingresan al mercado de trabajo en situación de desventaja respecto del hombre, produciéndose una reconfiguración de los roles familiares y asumiendo obligaciones de manutención del núcleo familiar. Un dato significativo es que muchas de ellas, según los relatos, han sido víctimas de violencia por parte de sus parejas o sus padres durante la vida en libertad. Durante las entrevistas se tomó conocimiento a través de importantes relatos que las mujeres se encontraban en algunos casos detenidas por delitos cometidos por sus parejas o que las encubrían por fidelidad o por temor atento que habían sido víctimas de violencia dentro de su hogar. Así se advirtió que la violencia masculina y las conductas estereotipadas dentro del hogar eran una constante en la mayoría de las entrevistadas imputadas por delitos contra sus parejas. Al respecto es importante señalar que el 36% de la población, de mujeres en este caso, está encerrada por posibles delitos contra la vida. No, contra la vida. Otro dato relevante es que al realizar las denuncias informan que han sido discriminadas en la comisaría, atentos que no les fue tomada la denuncia o simplemente han sido registradas como exposiciones civiles, y si fueron elevadas a las fiscalías de turno, solo en algunas circunstancias han sido llamadas a ratificar. Por otra parte, se advierte que en hechos similares, cometidos por hombres en caso de violencia contra la pareja o hijos, ellas son juzgadas por figuras penales más severas o condenadas por penas más elevadas. Y después acá hay, si querés leo 2 o 3 testimonios de presas. Y dice, una es M.A., y dice así: estoy detenida por el homicidio de un chiquito que no cometí. No sé nada sobre la causa. El abogado es el mismo que el de mi marido y me pide que me haga cargo del hecho. Quisiera cambiar de abogado. Mi marido arregló todo. Él me gritaba, me pegaba. Siempre le tuve miedo. Él me dijo que yo tenía que hacerme cargo. Armó todo. El abogado es de él, los testigos son amigos de él. Él la trataba mal a la nena y yo la cuidaba. Si bien no me di cuenta cuando aparecía lastimada. Yo no pude presentar ninguna prueba, no me defendí, confié en el abogado. Tengo cosas de él que no presenté en el juicio. Le sigo teniendo miedo, a pesar de todo estoy preocupada por cómo él está. Otro. Quiero que me ayuden, estoy detenida con reclusión por matar a mi marido. Él me violentaba y me insultaba. Se fue de casa y nunca me pasó alimentos. En una oportunidad volvimos a vivir juntos. Yo necesitaba a alguien que me ayude con la casa y las cosas. No me podía hacer cargo de los impuestos. Él vuelve a tratarme mal y me comenzó a pegar delante de los chicos. Un día en la cocina se acercó gritándome. Cuando se levantó de la cama y para pegarme me asusté. Lo amenacé con un cuchillo y sin querer, cuando se acercó y forcejeó, se lo clavó y murió.
El juez no cree que fue en defensa propia. No pude acreditar la violencia que ejercía sobre mí porque cada vez que quise denunciarlo a él en la comisaría nunca me tomaron las denuncias. Extraño mucho a mis hijos, nunca más me los trajeron para que los mire, para que los vea. Otra, estoy detenida por tentativa de homicidio de mi esposo. Quise defenderme de mi marido y me equivoqué. Él trabajaba de remisero, yo atendía a los chicos en la casa, trabajaba en el hogar. Me pegaba y me desacreditaba, quería que gaste mis ahorros para las cosas de la casa. Mi pareja anterior también me pegaba, siempre me pegaba y no lograba que se vaya de casa. Quise hacer las denuncias en la comisaría, nunca me atendían. Un día le rompí el auto y se fue. Nunca me pasó alimentos, inicié proceso y no conseguí que pasara dinero. Un día averigüé dónde estaba, fui, cometí el error de llevarle un bidón de querosén para amenazarlo, que le quemaría el coche. Salió mal, resulté lesionado en el forcejeo. Lo increíble es que el fiscal caratuló la causa como tentativa de homicidio y no lesiones. Esto me impidió obtener una excarcelación y no valora como para nada que él me pegaba. Es de locos, nunca se preocupó por ver a los hijos y ahora se los llevó y no me los trae, pero ni todos. Acá hay otro, leo el último. Necesito que me ayuden. Mi hija sufrió abuso por parte de mi pareja y me acusan de abuso y de encubridora. Él me pegaba siempre, me gritaba y me tenía controlada. Pude escaparme mintiendo que iba a un negocio y llevé a la nena a una fundación donde manifesté que yo la golpeé. El personal, al ver a las dos golpeadas, no me creían. Este relato, estuve en esa fundación, en la comisaría y en tribunales. Tenía tal estado de alteración y miedo que no podía decir otra cosa, hasta que cuando dije la verdad, nadie me cree. Se mueve también bajo los viejos modelos sociales y opera como un órgano de control sobre las mujeres, considerando los estereotipos que le han asignado un reparto desigual de poder en términos de género. Bueno, estos son algunos de los testimonios. Hay que aclarar que parte de este trabajo fue hecho antes de que se avanzara con la legislación sobre femicidio y otras legislaciones, porque evidentemente en estos años, a pesar de que esta situación, como se ve todos los días y como ustedes si van a la cárcel lo van a ver, se mantiene, pero hay obviamente un espacio mayor de denuncia pública. Aún así, hemos tenido también un retroceso. ¿Por qué no comentar que tuvieron las dos la experiencia del 911? Bueno. Porque creamos un espacio de denuncia en la Secretaría también. ¿Todos saben qué es el 911, el ABM? Bueno. ¿El ABM? ¿El ABM? No. ¿Sí? ¿No? Bueno. El ABM fue un espacio que en la gestión de Edi se llevó adelante, que fue sacar de la égida de seguridad al tema de violencia, a las denuncias de violencia hacia la mujer. Entonces se llamaba Asistencia de Violencia hacia la Mujer, ABM. Para construir, digamos, justamente por esto, para construir este dispositivo, nosotros decíamos que no tenían que atenderlo ni varones, ni policías, digamos, que tenían que ser personas especializadas, con una escucha particular, que cuando levantara el teléfono la mujer que hiciera la denuncia se sintiera contenida, tuviera confianza. Y para eso preparamos con Isabel, con Dinora Feveniri, que era la directora del área de mujer. Había otras compañeras como Estela Díaz, que es una experta, digamos, y una luchadora. Flavia, una serie de compañeras con un conocimiento importante en el tema y empezamos a tomar, no digo examen, pero bueno, era una especie de examen. Eran entrevistas también, digamos, en las cuales esas entrevistas, ¿no es cierto?, se indagaba sobre el interés, porque trabajar con el tema de violencia no es una tarea fácil. Entonces, no solamente tenía que haber una preparación, ¿no es cierto?, digamos, compañeras psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas, sino que también, tenía que haber como una voluntad para ello, ¿no? Quería hacer
también como una pequeña salvedad cuando Eddie y Andrea dicen, bueno, esto no tenía que estar como fuera del ámbito de seguridad, ¿no es cierto?, de la policía, de las fuerzas. Lo que se observó con, digamos, estadísticamente después con todos los llamados que hacían las mujeres víctimas de violencia, era que gran parte venía de las fuerzas, de la policía, digamos, servicio penitenciario, ¿no es cierto?, de las fuerzas de seguridad. Cuestión que, digamos, bueno, uno dice, bueno, en realidad estaba muy bien pensado este dispositivo, porque ¿qué pasaba antes, ¿no es cierto?, si una mujer esposa de un policía, ¿no es cierto?, hacía una denuncia? Bueno, muy probablemente no tuviese, digamos, eco, ¿no? Eco por la, digamos, por cómo las corporaciones se construyen y, bueno, hacen que eso no pueda salir a la luz. Pero sí, en definitiva fue... Sí, digamos, nos llevó mucho tiempo armar ese dispositivo, que no quedaran cosas sueltas, digamos, que las chicas estuvieran bien preparadas, que también las chicas estuvieran en un lugar cómodo, porque también, como dice María Isabel, hay que atender situaciones de violencia, hay que estar muy preparado. Y bueno, finalmente ese dispositivo hoy no existe más, o existe, pero ha vuelto a su lugar de origen. No sé qué pasó, pero bueno, como política pública se vació. Bueno, hay un vaciamiento no solamente, digamos, del ABM, sino de todo lo que es las políticas de género, sobre todo en la provincia de Buenos Aires, ¿no? No funciona lo que también era políticas de desarrollo, digamos, en la provincia de Buenos Aires, tampoco funciona. Entonces, pero bueno, también se ha dado esta situación de que las organizaciones de base, las organizaciones sociales, toman esta posta cuando hay ausencia del Estado, que esta omisión, ¿no es cierto?, pone al Estado como el principal, ¿no es cierto?, responsable sobre todo de delitos de violencia de género, ¿no?, de femicidio. La semana pasada asistíamos el caso de una chiquita violada que no se le practicaba el aborto, ¿no es cierto?, no punible, siendo que eso es un derecho. Cuando hay una violación, una niña de 12 años que no puede ser madre, no solamente porque no lo desea, sino porque no ha sido víctima de una violación, el Estado no garantiza que eso se lleve a cabo. Me parece que también es importante, bueno, si esto ocurre, digamos, en la escena pública, imaginémonos qué es lo que pasa, qué es lo que ocurre, digamos, en las cárceles, lugares privados, o sea, no privados, sino cerrados, exacto. El lugar privado es otra cosa, no confundamos. Lugares de encierro donde... Esto era lo que decía al principio también Foucault, ¿no es cierto?, en Vigilar y Castigar. Los castigos, en un comienzo, eran públicos, se hacían en la plaza, justamente por esta instancia ejemplificadora del castigo, ¿no?, que esto es lo que tiene que saber la gente para poder disciplinar, para poder, digamos, tener como un proceso de adoctrinamiento. A partir de la Revolución Francesa, del nacimiento de la modernidad, aparecen las cárceles, aparecen los derechos, ¿no es cierto?, estos derechos producto digamos, de la Revolución Francesa, de la burguesía que instaura, que inaugura derechos, pero estos, y aparecen estos lugares de encierro, ¿no?, las cárceles, después, bueno, las escuelas, que no es lo mismo, no son lo mismo, pero bueno, hay... pero casi en esa época. En esa época, sí, tal cual. Los hospitales, los lugares. También cuando charlábamos con Eddie de este encuentro, Eddie fue subsecretario de adicciones, ¿no? De atención a las adicciones, perdón.
Y también ahí, digamos, él trabajó fuertemente en cambiar el paradigma de un paradigma, digamos, punitivo o médico, y cambiarlo a un paradigma más social Y de derechos, de dotar no al adicto, que se llama adicciones, que en realidad adictos hay pocos. Lo que hay son personas con problemas, ¿no? con un, Nosotros definimos, un uso problemático de sustancias. Exacto. Es eso, uso problemático de sustancias, no adicto. Bueno, pero ya poner a una persona que es un adicto ya es estigmatizarlo. Listo, fumas un porro, sos un adicto. Como dice Feynman, ¿no? Fumas un porro, ya está. Entonces todo es lo mismo y digamos, ¿qué hacen? Se encierran esas personas, las famosas granjas de recuperación. Las famosas granjas de recuperación que muchas veces funcionaban como cárcel. ¿Qué son? Un negocio, porque también hay que decirlo, un negocio y un lugar de encierro que no favorece ni... porque digamos, el discurso es para reinsertarlo en la sociedad, el mismo discurso de la cárcel. Ahora, reinsertarlo, si antes cómo estaba inserto, y entonces lo encerrás y no le das ninguna posibilidad y los programas de educación no llegan y para que los chicos terminen por ejemplo, ¿no? Alfabetizarse o el colegio primario, secundario, no todas las cárceles tienen esa posibilidad, digamos, de tener la escuela. Disculpame, pero las que tienen también, digamos, escuelas, por ejemplo, no sirve el certificado, que eso yo no sé a qué se debe, pero las chicas, por ejemplo, con las que nosotros laburamos, decían, bueno, vamos a la escuela, y decían, bueno, pero en realidad después no nos va a servir el certificado porque no es otra instancia de castigo, ¿no? Esto de que van y, bueno, se escolarizan, pero bueno, no. Yo les diría que nos tomemos como un descansito, 15 minutos, y después retomemos, ¿les parece? ¿No quieren hacer preguntas? O en todo caso que piensen algunas preguntas si quieren y después cuando regresamos, Bueno, ¿sí?